Cada sistema tiene un guardián. A veces es un héroe, a veces un juez, a veces un fiscal y, en ocasiones, el guardián es el hombre que nadie se atreve a mirar de cerca. Damon Gant fue celebrado como un líder ejemplar, un protector incansable de la justicia, un hombre cuya sonrisa podía ocultar terremotos. Pero la justicia, como el agua, guarda reflejos profundos. Y en el fondo de ese reflejo había algo más oscuro que el crimen que perseguía. Esta es la historia de un hombre que creyó que solo él podía sostener el orden y del día en que el orden decidió mostrarle la verdad. Punto número 1. Origen, personalidad y caída en el caso SL9. Damon Gant no nació como una figura corrupta ni como un tirano escondido dentro del sistema. Su origen está ligado a una etapa en la que todavía era, oficialmente, un policía ejemplar. En esos años, tanto él como Lana Esquie formaban parte activa del cuerpo policial y eran conocidos dentro del departamento como el dúo legendario. No era un apodo exagerado ni propagandístico. Ambos eran considerados los mejores investigadores de su generación. Juntos resolvían casos complejos con una eficacia poco común. Lana aportaba disciplina, rigor legal y una fuerte creencia en el procedimiento. Gant aportaba intuición, rapidez mental y una capacidad extraordinaria para leer escenas del crimen y anticiparse a los movimientos del culpable. Eran respetados, temidos por los criminales y admirados por sus compañeros. En ese periodo, Damon Gant ya mostraba su personalidad particular. Era jovial, excéntrico, exageradamente amable. Le gustaba poner apodos a todo el mundo y convertir el ambiente laboral en algo aparentemente relajado. Invitaba a otros oficiales a nadar con él, hablaba con confianza excesiva y parecía disfrutar de ser el centro de atención. Esa actitud no le quitaba autoridad, al contrario, lo volvía cercano. Nadie veía en él una amenaza. Nadie sospechaba que esa personalidad era, en realidad, una fachada extremadamente útil. La sonrisa amplia y el tono amistoso funcionaban como una cortina que ocultaba una mente analítica, calculadora y siempre alerta. El quiebre comenzó con el caso SL9. Joe Darke, un asesino violento y peligroso, había puesto en jaque a la policía. La presión era enorme. La ciudad exigía respuestas. La fiscalía necesitaba resultados. Gant y Lana lideraban la investigación como policías, no como fiscales ni como jefes. Durante el proceso, Gant comenzó a experimentar una frustración creciente. Todo apuntaba a Darke, pero las pruebas no eran lo suficientemente sólidas para garantizar una condena sin fisuras. Para Gant, esa posibilidad era inaceptable. No concebía que un criminal de ese nivel pudiera escapar debido a tecnicismos o vacíos legales. En su mente, la justicia no debía dudar cuando el culpable era evidente. La situación explotó el día del interrogatorio. Un corte de energía permitió que Darke escapara. Neil Marshall, fiscal asignado al caso, lo persiguió dentro del edificio. Ambos terminaron en la oficina compartida por Gant y Lana, donde se encontraba Emma Esquie, la hermana menor de Lana. El enfrentamiento fue breve, caótico y violento. Cuando Gant llegó a la escena, encontró a Darke, a Neil y a Emma inconscientes. No había testigos. No había una secuencia clara. Solo confusión absoluta. Ese momento fue decisivo. Gant no vio únicamente una tragedia, vio un punto de inflexión. Comprendió que, si la verdad salía tal como era, el caso podía derrumbarse, la carrera de Lana podría destruirse y la confianza en la policía sufriría un golpe irreparable. Fue entonces cuando decidió intervenir directamente en la realidad. No como policía, sino como alguien que creía estar por encima del procedimiento. Cortó un fragmento del chaleco de Neil con la huella de la mano de Emma. Luego levantó el cuerpo inconsciente del fiscal y lo empaló con la espada decorativa de una armadura presente en la oficina, causándole la muerte. Para reforzar la narrativa falsa, escribió el nombre Emma con la sangre de Neil en un frasco cercano y lo rompió, creando una pista engañosa. La escena ya no era un accidente confuso. Era un asesinato claro, perfectamente atribuible a Joe Darke. Cuando Lana llegó, Gant manipuló la situación con frialdad. Le hizo creer que Emma había causado la muerte de Neil de forma accidental durante el forcejeo. Bajo ese peso emocional, Lana obedeció cuando Gant le pidió reorganizar la escena para que pareciera que Darke había matado al fiscal. No lo hizo por ambición ni por maldad, sino por culpa y por miedo a perder a su hermana. Gant guardó las pruebas reales, el fragmento de tela y el trozo del frasco, en su caja fuerte como seguro personal. Desde ese instante, Lana quedó atrapada en un silencio forzado. El juicio posterior condenó a Joe Darke gracias a la evidencia manipulada. El sistema celebró.
La ciudad respiró tranquila. Y recién entonces, después de la condena, llegaron los ascensos. Damon Gant fue nombrado jefe de policía. Lana Skie dejó el cuerpo policial y fue ascendida a fiscal general. Para el mundo, era la recompensa merecida al dúo legendario. Para Gant, era la consolidación total del control. Desde la jefatura policial y con Lana en la fiscalía, podía dominar ambas caras de la justicia. Así se completó su caída. No fue un salto abrupto, sino una transformación progresiva. Damon Gant pasó de ser un policía brillante a un arquitecto del engaño. No porque amara el crimen, sino porque creyó que la justicia no podía sostenerse sin su intervención. El dúo legendario se convirtió en el pilar de una mentira monumental. Y el hombre que una vez protegió la ley comenzó a moldearla según su propia voluntad, convencido de que nadie más estaba capacitado para hacerlo. Punto número 2. Filosofía y comportamiento. ¿Qué tipo de pensador era Gant? La filosofía de Damon Gant no fue aprendida en libros ni inspirada por pensadores reales. No hubo un momento en el que él citara a un filósofo o mencionara una corriente moral específica. Sin embargo, su forma de actuar, sus decisiones más oscuras y su lógica interna encajan perfectamente en un patrón filosófico complejo, peligroso y contradictorio, que se fue desarrollando dentro de él mucho antes de que alguien pudiera sospecharlo. Para entender qué tipo de pensador era Gant, hay que mirar sus actos, su forma de ver el mundo y el modo en que transformó sus valores hasta convertirlos en una doctrina personal. En su superficie, Gant parecía un hombre exageradamente jovial. Sus apodos amistosos, sus invitaciones constantes a nadar, su actitud casi caricaturesca, construían la ilusión de un líder amable y accesible. Esa fachada era una estrategia psicológica. Cuando un jefe parece amable, nadie espera de él una mente manipuladora. Cuando un hombre se comporta como un personaje excéntrico, las personas bajan la guardia. La filosofía de Gant comenzó con esta premisa: la percepción es poder. Si lograba que todos lo vieran como un aliado extrovertido, simpático y un poco ridículo, entonces nadie imaginaría que detrás de esa sonrisa se escondía un calculador perfecto. Su jovialidad fue su primera herramienta de control. Pero más allá de su máscara social, Gant poseía una manera muy clara de entender el mundo. La justicia no era un ideal, sino un mecanismo. Para él, la ley no era algo sagrado ni intocable. Era una herramienta humana, demasiado imperfecta para enfrentar a criminales como Joe Darke. Esa frustración frente a la lentitud del sistema legal fue el origen de su filosofía. Gant vio que un culpable podía escapar por falta de pruebas, que un asesino podía aprovechar errores técnicos, que la verdad podía ser insuficiente para condenar a quien merecía caer. Y en ese conflicto interno nació la convicción que cambiaría todo. Si el sistema falla, el individuo competente debe corregirlo. Esa idea lo acercó, sin saberlo, a un tipo de utilitarismo extremo. Su razonamiento implícito era simple: si sus acciones, por más inmorales que fueran, lograban un bien mayor para el resto de la sociedad, entonces estaban justificadas. Bajo esa lógica, manipular evidencia para condenar a Darke parecía lógico, incluso necesario. Gant no veía su acción como corrupción, sino como eficiencia. Para él, la moral no era un límite, sino un estorbo. La ley debía funcionar, no debatirse. Si la verdad no ayudaba, debía modificarse. Su filosofía se volvía clara. El fin no solo justificaba los medios, exigía los medios. A esto se sumaba otra característica en su pensamiento: una visión profundamente política del poder. Para Gant, el poder no era algo que se pedía, sino algo que se tomaba. Creía que la autoridad le otorgaba el derecho, y hasta el deber, de actuar más allá de la moral común. Su manipulación de fiscales, detectives, pruebas y escenas del crimen reflejaba un pensamiento cercano al realismo político. Las reglas existen para quien no tiene poder. Para quien lo posee, la regla es la voluntad. No actuaba por sadismo, sino por convicción estructural. Gant veía el caos y creía que solo una mano fuerte podía sostener el orden. Y, por supuesto, esa mano debía ser la suya. Sin embargo, la raíz más profunda de su filosofía no se encuentra en el utilitarismo ni en la política del poder, sino en una postura mucho más peligrosa. Él se veía a sí mismo como el creador de valores. En su mente, la justicia no era un concepto colectivo, sino una construcción personal. Él decidía lo que era verdad, lo que era correcto, lo que era moral, lo que era necesario. Su intervención en la escena del crimen del SL-9 fue exactamente eso: la sustitución de la realidad por una versión fabricada según su criterio.
No porque quisiera esconder un crimen, sino porque creía estar creando una verdad más funcional, más útil, más necesaria para el sistema. Era, en esencia, un arquitecto moral. Un hombre que reescribía los límites éticos con el mismo cálculo con el que reordenaba una escena del crimen. Su filosofía no buscaba justicia tradicional, buscaba orden absoluto. El sufrimiento de Emma, la culpa de Lana, la manipulación del departamento entero eran, para él, daños colaterales dentro de una ecuación más grande. Y lo más inquietante es que no actuaba como un tirano consciente de su maldad, actuaba como alguien convencido de que él era la única persona capaz de salvar lo que quedaba del sistema judicial. La inteligencia de Gant reforzaba esa creencia. Sabía manipular conversaciones, interrumpir juicios, intimidar abogados e interpretar el lenguaje legal con precisión quirúrgica. Cada movimiento, cada frase amable, cada gesto exagerado era parte de un tablero que él controlaba sin esfuerzo. Su filosofía estaba tan interiorizada que nadie podía ver el monstruo detrás del hombre sonriente. Ese contraste, el bailarín jovial en la superficie y el calculador absoluto en el fondo, definía toda su identidad. Su remordimiento final no contradice su filosofía, la confirma. Cuando el juez perdió el respeto por él, cuando Phoenix y Miles destruyeron su sistema, Gant lamentó lo que se había convertido no porque creyera que estaba equivocado, sino porque entendió que su estructura mental lo había llevado a un punto sin retorno. Él quería proteger el sistema, pero en el proceso lo había corrompido. Quería mantener el orden, pero había destruido la base misma de la justicia. Su advertencia en Edgeworth, un día entenderás por qué tuve que hacerlo, no era arrogancia. Era la confesión de un hombre que, desde su propia filosofía, seguía creyendo que había actuado por necesidad. Así se resume el pensamiento de Damon Gant. Una mezcla de utilitarismo extremo, política del poder y creación personal de valores. Un hombre que confundió control con justicia. Un pensador autodidacta de su propia moral. Y, sobre todo, un recordatorio de que cuando una sola persona decide lo que es verdadero y lo que no, la justicia deja de existir, incluso si sus intenciones iniciales fueron protegerla. Punto número 3. El asesinato de Bruce Goodman y la destrucción de su sistema. El sistema que Damon Gant había construido tras el incidente SL-9 era, en apariencia, perfecto. Pendía de hilos invisibles que él manejaba sin esfuerzo, sostenido por silencios forzados, por pruebas encerradas en una caja fuerte y por un control absoluto sobre el destino de Lana Escle. Durante 10 años, su imperio de mentiras se mantuvo intacto. Nadie lo cuestionó, nadie buscó las piezas faltantes, nadie se atrevió a mirar demasiado profundo dentro del caso más oscuro del departamento policial. Era un equilibrio artificial, pero un equilibrio al fin. Y como ocurre con todo equilibrio construido sobre una falsedad, bastó una sola chispa para incendiarlo todo. Esa chispa llevó el nombre de Bruce Goodman. Goodman era una rareza dentro del departamento. Íntegro, respetuoso del procedimiento, cuidadoso con la evidencia y, sobre todo, incapaz de ignorar una injusticia. A diferencia de otros detectives que habían sido degradados o silenciados por Gant, Goodman había logrado permanecer en su puesto sin llamar demasiado la atención. Ese detalle, que parecía irrelevante, fue justamente lo que lo convirtió en una amenaza. Jake Marshall, aún atormentado por la muerte de su hermano Neil, buscaba respuestas. Había sido degradado por acercarse demasiado a la verdad y sabía que Gant tenía algo que ocultar. Pero Marshall no podía actuar solo, necesitaba a alguien dentro del sistema, alguien que tuviera acceso sin levantar sospechas. Ese alguien fue Goodman. Convencido por Jake, Goodman tomó la decisión de impulsar la reapertura del caso SL-9. Su intención no era derribar a nadie, sino restaurar la verdad que había sido enterrada una década atrás. Era un movimiento valiente, pero ingenuo. Goodman subestimó la magnitud del monstruo al que estaba desafiando. No sabía que el hombre sonriente, el jefe amigable, el líder aparentemente noble, era también el arquitecto del crimen que ahora trataba de revisar. Cuando se acercó a Gant en la sala de pruebas, lo hizo con la convicción de que un diálogo honesto podría abrir el camino hacia la justicia. Pero Gant no era un hombre que dejara que la verdad regresara. La sola posibilidad de que Goodman descubriera el contenido de su caja fuerte o comenzara a atar cabos era suficiente para destruir todo lo que había construido. Y, por primera vez en mucho tiempo, Damon sintió algo que jamás admitió: pánico. Ese pánico lo llevó a repetir un patrón ya conocido. Frente al riesgo, actuó con brutal eficiencia. Tomó el cuchillo perteneciente a Joe Darke, preservado como evidencia, y asesinó a Goodman allí mismo.
No hubo discurso, no hubo hesitación, no hubo furia. Solo una reacción mecánica, fría y calculada. La muerte de Goodman no fue un estallido emocional, sino un ajuste en su obra. Gant había convertido tanto la justicia como el crimen en piezas de un tablero que él definía. Y cuando una pieza era peligrosa, simplemente la eliminaba. A partir de ese momento, su prioridad fue destruir cualquier rastro que conectara el asesinato con él. Su mente, acostumbrada a manipular escenas, comenzó a trabajar con precisión quirúrgica. Tras matar a Goodman, lo primero que hizo fue desplazar el cuerpo. Gant sabía que mientras el cadáver permaneciera cerca de la sala de pruebas, las sospechas serían inmediatas. Por eso decidió ocultarlo en un lugar inesperado, el maletero del coche de Miles G. Works. El fiscal, dedicado y honorable, no sospecharía jamás que su propio vehículo se convertiría en recipiente de un homicidio. Para ejecutar el traslado necesitaba tiempo y colaboración, y sabía exactamente a quién manipular. Lana Skie. Durante 10 años había sido su peón involuntario, atrapada por la culpa y el chantaje. Lana recibía órdenes de Gant no porque confiara en él, sino porque vivía paralizada por el temor a que la verdad sobre Emma saliera a la luz. Una verdad que Gant podía liberar cuando quisiera. Así que, una vez más, Lana obedeció. Gant le ordenó esperar en el estacionamiento subterráneo del edificio de la fiscalía. Su rol sería extraer el cuerpo del maletero y ayudar a reposicionar la escena del crimen. Gant no veía personas, veía engranajes en su máquina, pero este crimen requería algo más que mover un cuerpo, necesitaba confusión. Por eso Gant instruyó a Edgeworth para que trasladara un destornillador azul entre salas. Esa acción aislada, aparentemente trivial, cambiaría el lugar en el que el cadáver sería encontrado y dispersaría aún más la pista. Era una maniobra precisa. Edgeworth movería la herramienta pensando en un favor inocente, y al hacerlo sin intención, se convertiría temporalmente en parte del flujo del encubrimiento, sin saberlo. Luego vino el paso más retorcido. Gant ordenó a Lana que apuñalara el cadáver de Goodman con el cuchillo de Edgeworth. Alegó que hacerlo ayudaría a disipar el olor para evitar sospechas. Esa explicación era absurda para cualquiera que pensara con claridad, pero Lana no pensaba con claridad, pensaba con culpa. La culpa es el grillete mental más poderoso que Gant había usado durante una década. Y lo funcionó nuevamente. Sin embargo, por primera vez en muchos años, la suerte no estuvo de su lado. Ángel Starr vio a Lana apuñalando el cuerpo. Esa imagen fue suficiente para convertirla en la principal sospechosa. Y así, la nueva narrativa se armó sola. Goodman había sido asesinado en el estacionamiento. Lana había sido vista cometiendo el acto. Edgeworth, sin querer, había movido herramientas que vinculaban la escena. Y la fiscalía quedaba atrapada en una red de incertidumbre perfecta para que Gant mantuviera el control. Cuando el caso llegó a juicio, Gant apareció como siempre lo hacía. Con una sonrisa amplia, la postura confiada del líder respetado y la teatralidad del hombre que parece no conocer la palabra culpa. Presentó la bufanda de Lana Skie con el cuchillo de parque incrustado como si se tratara de un descubrimiento técnico. Para él, manipular pruebas frente a un tribunal era tan natural como respirar. Incluso reveló que otro detective había muerto ese mismo día dentro del departamento policial. Su objetivo era sembrar caos y confusión, para que nadie pudiera ver la estructura verdadera del crimen. Pero esta vez, el enemigo no era solo Phoenix Williams. También era Miles G. Works. Dos mentes en cooperación, empujadas por un sentido de justicia distinto pero complementario. Phoenix dudaba de todo. Edgeworth exigía coherencia. Unidos, representaban exactamente aquello que Gant no podía controlar. Un sistema donde dos personas trabajan juntas para encontrar la verdad. Wright había entrado a su oficina y visto lo que nadie debía ver. Edgeworth, esta vez, no permitiría que la justicia se manipulara por conveniencia. Emma testificó. Las piezas salieron a la luz. Y la tela sin sangre del chaleco de Neil Marshall se convirtió en la bala que atravesó la armadura de Gant. Su admisión accidental de que él la había cortado antes de la muerte fue suficiente para derribar un imperio. El asesinato de Bruce Goodman fue el error que rompió el equilibrio de 10 años. No porque fuese más grave que la muerte de Neil, sino porque esta vez, el sistema no estaba dormido. Dos hombres decidieron cuestionarlo todo. Dos hombres decidieron no obedecer al miedo ni al poder. Dos hombres, trabajando juntos, destruyeron el mundo que Gant había tallado para sí mismo. Su sistema no cayó porque fuera débil, cayó porque ya no estaba solo.
Punto número 4. Análisis final. Tenía razón Gant. Preludio a la era oscura de la ley. Cuando Damon Gant finalmente cayó, el tribunal lo vio reír. No una risa ligera, ni de sorpresa, ni siquiera de derrota. Era una risa larga, casi histérica, como la de alguien que ha pasado demasiado tiempo escondiendo una verdad interna que ya no puede sostener. Esa risa no era una confesión de maldad. Era, en el fondo, la risa de un hombre que veía derrumbarse una estructura que él había construido pieza por pieza durante 10 años. Un hombre que había dedicado una década a sostener un sistema que creía indispensable para mantener a flote la justicia. Para el mundo, Gant era un criminal. Para sí mismo, era un guardián incomprendido al que, finalmente, le habían cortado las alas. La pregunta inevitable surge aquí. ¿Qué queda de su filosofía cuando todo su sistema colapsa? ¿Acaso su forma de pensar muere con él? ¿O persiste como un susurro incómodo en los márgenes del sistema? Lo cierto es que, aunque Gant cayó por sus crímenes, sus palabras finales y su advertencia a Miles Edgeworth dejaron una sombra más larga de lo que cualquiera podría haber imaginado en ese momento. Gant veía el sistema judicial como una estructura débil, lenta y, en el peor de los casos, inútil ante el crimen verdaderamente peligroso. Había visto cómo asesinos escapaban por tecnicismos, cómo fiscales no podían demostrar culpabilidad por falta de pruebas directas, cómo abogados defensores destruían casos por errores mínimos de procedimiento. Y en ese análisis, por más retorcido que fuera, había un punto que no podía ignorarse. El sistema realmente tenía fallas profundas. Gant las conocía mejor que nadie porque había pasado años estudiándolas y explotándolas. Él no inventó las grietas de la justicia. Simplemente aprendió a caminar entre ellas sin caer. Durante el juicio, mientras Phoenix y Edgeworth unían fuerzas por primera vez, Gant los observaba como se observa a dos jóvenes que aún creen en un mundo que funciona de manera ordenada. Para Gant, esa cooperación era admirable, pero ingenua. Creía que, tarde o temprano, ambos descubrirían la verdad amarga. El sistema judicial no podía sostenerse solo con la verdad. Necesitaba control. Y ese control debía venir de alguien suficientemente fuerte como para moldearlo a voluntad. Ese alguien siempre había sido él. Sin embargo, su filosofía tenía una falla mortal. Estaba construida únicamente sobre sí mismo. En su visión, la justicia era un instrumento que debía responder a una sola mente, un solo criterio, un solo arquitecto. Nunca consideró la posibilidad de que la justicia fuera un trabajo colectivo, que pudiera sostenerse mediante la vigilancia mutua, la cooperación, el equilibrio y, sobre todo, la duda constante. Para Gant, la duda era una debilidad. Para Phoenix y Edgeworth, la duda fue el camino hacia la verdad. Esa es la ironía central de su caída. Su sistema no se derrumbó porque la ley fuera fuerte. Se derrumbó porque dos hombres decidieron trabajar juntos. Fue la cooperación lo que destruyó su imperio, no la perfección del sistema. Fue la unión de dos visiones opuestas, pero complementarias la que reveló cada grieta oculta en su reino de engaños. Phoenix, con su insistencia en cuestionarlo todo, y Edgeworth, con su exigencia de coherencia absoluta, formaron una alianza que Gant jamás había imaginado posible. Ese fue su error final, subestimar lo que ocurre cuando dos mentes se enfrentan a una sola. Pero aquí aparece la pregunta más inquietante. La que no tiene respuesta clara. La que convierte a Gant en algo más que un villano y lo transforma en un símbolo incómodo. Estaba equivocado al creer que el sistema jurídico era demasiado débil para sostenerse sin intervención externa. Porque, apenas 4 años después de su caída, comenzó lo que sería conocido como la era oscura de la ley. Una época en la que la corrupción impregnó cada rincón del tribunal, en la que fiscales utilizaban tácticas deshonestas, abogados manipulaban la evidencia, jueces dudaban, el público perdía la fe en el proceso judicial, y el sistema entero estuvo al borde del colapso moral. Exactamente lo que Gant predijo. La justicia, sin vigilancia, sin un poder firme, aunque no el suyo, comenzó a hundirse en una oscuridad que él había intentado evitar, aunque de forma monstruosa. Su advertencia a Edgeworth, pronunciada con cinismo pero también con un matiz de sinceridad, cobró un nuevo significado cuando el sistema realmente comenzó a fracturarse años más tarde. Un día lo entenderás, le dijo, como si estuviera adelantando algo inevitable. Y ese día llegó. Edgeworth sí entendió. Lo hizo cuando presenció cómo la ley se volvía una herramienta para abusos de poder, cómo la integridad de los juicios se deterioraba, cómo la gente dejaba de confiar en los tribunales. La pregunta se vuelve entonces más compleja. ¿Tuvo razón Gant? No en sus métodos, porque fueron atroces, pero tal vez sí en su diagnóstico.
El sistema tenía fallas profundas, y esas fallas explotaron con fuerza después de su caída. El problema nunca fue que Gant viera el sistema como frágil. El problema fue que creyó que él debía reemplazarlo. Su filosofía se quebró porque estaba basada en la idea del individuo salvador. Un solo hombre, una sola visión, una sola moral personal no puede cargar sobre sus hombros la justicia de una ciudad. La lección que deja Gant no es que la justicia necesite tiranos disfrazados, sino que necesita vigilancia constante de todos los actores del sistema. El sistema no se cayó por la ausencia de Gant. Se cayó porque no había mecanismos suficientes para evitar que surjan personas como él. Su advertencia permanece como un eco incómodo. La justicia puede ser frágil, demasiado frágil, si se deja sin supervisión. Pero también queda claro que la solución no es un arquitecto solitario. La solución es un tejido colectivo que ningún individuo pueda manipular por sí mismo. Gant cayó porque estaba solo. La era oscura comenzó porque el sistema también estaba solo. Y la salida de esa oscuridad, como demostrarían Phoenix y el G-Word años después, solo es posible cuando muchos trabajan juntos para sostener la verdad. Ese es el análisis final. Gant estuvo equivocado en su filosofía, pero acertó en su advertencia. Un solo hombre no puede salvar la justicia, pero la justicia sí puede ser destruida si nadie la defiende. Y esa es la reflexión más peligrosa de todas. Cuando Damon Gant cayó, muchos pensaron que la justicia había vencido. Y sí, venció por un tiempo. Pero la sombra que dejó detrás reveló una pregunta que nadie quería escuchar. ¿Qué ocurre con la ley cuando quienes deben protegerla se corrompen? 4 años más tarde, la era oscura de la ley respondió esa pregunta con brutal claridad. La justicia no solo puede romperse, puede perderse por completo. Gant no fue la solución. Tampoco fue el origen del problema. Fue el recordatorio de que la verdad necesita vigilantes pero jamás un único dueño. Bueno, con este iniciamos el primer video de tras mi regreso a mi canal. Espero que les haya gustado. Si lo desean, puedo traer más personajes como este al canal, para que sepa cómo era su forma de pensar. Si ustedes lo desean, dejen su me gusta, suscríbanse, denle a la campa y, ahora sí, que tengan un buen día, tarde o noche. Hasta pronto.